Hola, ¿qué tal? Volvemos con nuestro programa de gerencia y liderazgo, ahora para hablar de aspectos de comunicación, coaching y habilidades para resolver conflictos. Es muy variada la temática, así que haremos un esfuerzo por sintetizar todo esto en poco tiempo. Esta definición de comunicación nos permite establecer un punto de partida. La comunicación es el proceso que consiste en transmitir información y significado. Esa transmisión vamos a ver que tiene varias etapas y para ello utilizaremos un ejemplo de mensajes orales. En primer lugar, exige un desarrollo de entendimiento mutuo, es decir, se requiere que el receptor se sienta cómodo para que pueda captar ese mensaje de la forma más natural. Luego, exige establecer el objetivo de la comunicación. Es bueno que el receptor sepa cuál es el resultado que se desea cuando se establecen los detalles de esos mensajes. Luego se transmite el mensaje. Es explicarle a la persona lo que se quiere que se haga, proporcionar instrucciones, asegurarse, por ejemplo, de que existan fechas límite u objetivos concretos para desarrollar ciertas tareas. El cuarto paso es verificar la comprensión del receptor. Quiere decir, por ejemplo, validarlo a través de preguntas tales como ¿tiene usted alguna pregunta o alguna inquietud al respecto? Y finalmente, el quinto paso hace referencia a obtener un compromiso y dar seguimiento. Se hace necesario que la persona esté dispuesta y decidida a realizar aquella tarea. Como hemos visto en estos breves minutos que hemos hablado de comunicación, hay un proceso de emisión de un mensaje y de recepción. En la emisión tenemos la asertividad y en la recepción tenemos otro componente que es la buena disposición de quien escucha. Y quisiera utilizar un video de una campaña que se realizó hace algún tiempo donde se pueden extraer como aprendizajes estos aspectos, si la escucha, el análisis y la verificación de esa comprensión. Aquí podremos ver, y yo creo que esto se aplica también en el ámbito interpersonal, cómo tiene que haber una concentración, un enfoque para podernos conectar o para poder establecer una empatía con las personas y que el mensaje sea efectivo. Veamos. Bien, en este corte comercial o en esta campaña vimos cómo un grupo de cámara no queda al borde del mar, sino que se adentra para poder establecer una comunicación con las ballenas. Y quisiera entonces ver tres aspectos de esa comunicación y sobre todo la recepción de los mensajes. Debe haber una escucha, un prestar atención, mantenerse sintonizado, observar aquellas señales no verbales. Y en este caso particular, las ballenas lo que hacen es escuchar, precisamente porque se han acercado a ellas, porque ha habido una actitud, una disposición de poderse conectar. Y es entonces donde viene una especie de análisis de esa información, donde existe una evaluación, esa evaluación que les permite a los músicos ir captando que ya hay
una conexión. Y esa conexión es la que después permite verificar si ese mensaje fue comprendido. Y es ese mensaje el que se comprende cuando las ballenas salen y de una forma muy lúdica y muy hermosa nos demuestran cómo más allá de un mensaje verbal, sino con sus gestos, pueden confirmar que aquel mensaje les llegó. Pues bien, esto es lo que debería suceder en nuestras comunicaciones, tomar la iniciativa y generar la empatía. ¿Esto cómo? Pues bien, en el ámbito de los negocios se habla mucho de dos campos. Bueno, del campo del coaching y del mentoring. El coaching es realmente una relación funcional orientada al desempeño, donde una persona acompaña a otra para optimizar la obtención de ciertos resultados personales y principalmente profesionales, pero sin dejar de lado la dimensión personal. ¿Sí? Usualmente se utiliza la palabra coach cuando se habla de atletas o deportes, pero aquí es distinta. Aquí es más bien un proceso de mejora continua que trata de establecer o desarrollar una relación laboral de apoyo, donde se elogie, donde se genere ese reconocimiento, donde se evite la culpa y la vergüenza, y más bien enfocarse en el comportamiento, no tanto en la persona. Es decir, se procura siempre despersonalizar esa relación para que no haya distracciones en el proceso. Luego se procura que el individuo o la persona o el colaborador o la colaboradora evalúe su desempeño y se le brinda retroalimentación específica y descriptiva de tal forma que pueda ir modelando y formando su conducta de una forma, de una manera, perdón, positiva, ¿verdad? O sea, que crezca profesionalmente. El mentoring es un poco distinto, como lo veremos dentro de poco. Es más relacional, efectivamente, pues como de alguna forma sucede con el coaching, pero no es tanto funcional, sino que más bien una actitud, perdón, es un proceso orientado al aprendizaje. Es cuando una persona de mayor experiencia trata de transmitir ese conocimiento a una de menor experiencia. Entonces, mientras que el coaching establece una relación de coach-coachee, en el mentoring se habla de una relación mentor-mentee. El mentoring es una forma de coaching, ¿verdad? Pero implica algo más en el sentido de que usualmente hay una relación de ascendencia, es decir, es un supervisor con su subalterno, un gerente con su supervisor o así. De hecho, se habla como una especie de discípulo. Incluso los parientes pueden ser un tipo de mentores, ¿verdad? O personas de otros ámbitos. Cara al mentor es muy importante que tenga una actitud de humildad. Ciertamente el mentí la debe tener, pero el mentor debe ser muy auténtico y no solamente enfocarse en hacer ver sus éxitos pasados o de su vida profesional, sino también de hacerse vulnerable y que se noten también sus luchas, sus esfuerzos, sus fracasos, cómo ha tenido que rectificar y aprender. Evitar actitudes de dependencia, es decir, como que el mentí sea siempre su discípulo, pero sin darle la libertad para actuar, porque eso más bien sería un reflejo de vanidad y no tanto de humildad. Es decir, lo ideal en el mentoring es que el mentí siempre adquiere esa autonomía o poco a poco ya la vaya adquiriendo. Este proceso de comunicación que se da en las organizaciones, hablamos de comunicación oral, ahorita estamos hablando de procesos de coaching, mentoring, pues bien, tiene o acude a varias herramientas. Una de ellas son principalmente las preguntas. A mí me gusta cuando hablo de preguntas hacer referencia pues bien, a la ampliación del canal de Panamá, quizás porque viví varios años allí, pero las preguntas lo que permiten es emerger. ¿Sí? Es decir, que lo que hay en el fondo de la persona vaya saliendo a través de un acompañamiento que se hace o que hace el coach o a veces el mentor y a través de esas pequeñas y sencillas preguntas el individuo vaya descubriendo puntos de mejora. Ahora bien, hay preguntas que son muy fuertes, preguntas que le llamaríamos preguntas poderosas. Estas preguntas poderosas lo que procuran es remover lo más profundo del colaborador,
¿Por qué? Porque tocan fibras muy fuertes, son más bien como la dinamita, si se puede decir así, y hacen cuestionarse realidades bastante hondas y se requiere también muchísima sutileza y profesionalismo para lograrlas obtener. Entonces, estas son herramientas. También hay otros vehículos que nos permiten darle al individuo o al colaborador o a la colaboradora una retroalimentación y es el caso de las evaluaciones 360. Una evaluación 360 pues lo que permite es obtener el parecer de diversas partes del superior, jerárquico de los pares, de los subalternos, incluso a veces de los clientes e incluso familiares, sobre el desempeño de un individuo en los diversos campos, incluso no solamente el profesional, sino el personal o familiar. Y a través de esa información, el coach, el mentor o la misma persona por su cuenta va a poder establecer algunos puntos de mejora y eso a través de un proceso que se da en un horizonte de tiempo. Ahora bien, cuando se hacen observaciones utilizando este tipo de herramientas, es decir, cuando se ven áreas de oportunidad, luego de haber aplicado estas herramientas, se debe procurar hacerlo de una forma positiva. La crítica es una, digámoslo así, una manera de abordar a las personas de una forma inapropiada, porque les hace ver como perdedores, porque lejos de ayudarles, lo que hace es confundirles. De allí que se tenga que promover una actitud de retroalimentación, donde sea más bien específica y de manera que se realice de forma cordial, de tal modo que se estimule el desempeño, que se genere una motivación mayor. Entonces, esto pues lo podríamos explicar también a través de dos herramientas, que es el feedback, que en algún momento ya lo habíamos explicado, que es aquellas acciones que se han realizado en el pasado, irlas ajustando, ¿sí? Para ir mejorando, pero también se utiliza la herramienta del feed forward, que es una forma de hacer ver hacia el futuro. Hay maneras de lograrlo, ¿sí? Y bueno, a veces es no solamente hacer notar un área de mejora, sino y hacerlo ver, sino también la comunicación ayuda incluso el parafraseo. El parafraseo es una manera de pedir a la persona si entendió un mensaje o que lo repita para saber si lo captó como uno quería. Otra es el reframing, por ejemplo, que es reenmarcar o reformular digámoslo así, el enfoque que tiene una persona. Por ejemplo, puede ver de una forma negativa algo que realmente no es tan desastroso, por decirlo así. En fin, hay muchas maneras, pero lo que es importante es siempre la actitud optimista. ¿Qué es lo que pasa? Que en los contextos de negocios hay siempre conflictos, ¿sí? Y ya lo vimos, el conflicto es la base o el punto de partida para un proceso de negociación, pero también es la interdependencia, o sea, tiene que haber entre varias partes algo que la otra no posea. Ahora bien, ¿cómo afecta esto o cómo se lleva a cabo dentro del contexto de la comunicación? Pues bien, tiene que haber una actitud colaborativa. Si antes hablamos de posturas positivas, ahorita tenemos que hablar que una actitud positiva es la colaboración, no tanto la competencia. ¿Qué es lo que sucede? En estos modelos de intereses dobles, donde hablamos de la importancia, de los resultados o las relaciones, vemos que la competencia no es precisamente el punto deseable en una relación cordial, si se puede decir así. ¿Por qué? Porque a veces se asumen posiciones muy fuertes, se intimida a la otra parte, se procura ganar para que el otro pierda, se reserva cierta información. Mientras que una actitud de colaboración, hay más bien un deseo de explorar intereses concretos, de intercambiar información, de que la relación sea de largo plazo más que de corto plazo, de que las dos partes busquen ganar, es decir, un win-win, de hacer concesiones, de buscar puntos comunes. ¿Qué es lo que sucede?
que si nosotros seguimos, por ejemplo, utilizando como referencia este otro modelo de intereses dobles, donde yo me enfoco en los intereses del otro, tanto como en los míos, pues debería haber una solución del problema. Lo que pasa es que los conflictos no son tan fáciles de resolver. Cuando yo me enfoco en mis intereses y poco en los de la otra parte, lo que voy a hacer es luchar y no voy a llegar a una solución. O si me enfoco mucho en los de la otra parte de manera altruista y poco en los míos, pues voy a ceder y no voy a resolver el problema. Entonces, en ocasiones hace falta una tercera parte y esto es lo que se le llama un mediador en un conflicto, que es una persona capacitada y designada para poder lograr una intervención que obtenga una relación de conciliación entre las dos partes. Pues bien, llegados aquí, y perdón que me haya extendido tanto, vamos a hacer un pequeño ejercicio donde se habla de diversos escenarios en los que se nos pide definir si es una actitud de crítica o retroalimentación. Veamos el punto 11 que dice, en voz alta y molesta nos dicen, ¿qué hace usted? Esto pues no es necesariamente una actitud de retroalimentación de coaching, sino más bien una actitud crítica. En el punto 12 dice, ¿le gustaría aprender una forma más rápida de hacerlo? Pues bien, estamos viendo que es un tipo de retroalimentación más positiva. En el punto 13 dice, esto sigue sucio, límpielo de nuevo. ¿Ok? Aquí tenemos claramente una actitud más crítica. En el punto 14, ¿le gustaría que le dijera cómo puede disminuir este problema en el futuro? Este es un caso de feed forward, como lo decíamos antes, mirando a futuro de manera positiva, de retroalimentación. Y el punto 15 nos dice, esta vez asegúrese de utilizar el verificador de ortografía antes de entregar el documento. Estamos viendo que es una crítica. Ciertamente es un tipo de retroalimentación, pero no se hace de la manera más amable. En fin, gracias por la atención y esperaría que cada uno pueda llevar a cabo las autoevaluaciones y aplicaciones de concepto para vernos después. Seguimos en contacto.